Qué gran mundial tuvimos, ¿verdad? Hubo de todo. Buen fútbol, eliminaciones tempranas de algunas favoritas, unas muy agradables sorpresas y nuevas campeonas del mundo. Todo esto causó una sacudida en el ranking FIFA, pero como siempre hay confusión y críticas porque algunas cosas parecen no tener sentido. Por eso haremos un repaso partido a partido para entender cómo los resultados del torneo dan forma al ranking. La explicación detallada de cómo funciona la fórmula pueden encontrarla en el video anterior de este canal y en el enlace de aquí arriba. Hubo algunos amistosos antes del torneo, los cuales ya incluimos aquí, así que vamos directamente con el mundial. Portugal inició con una derrota ante Países Bajos, pero como solamente fue 1-0, solo pierden 3 puntos. Luego la victoria sobre Vietnam y el empate con Estados Unidos les deja una ganancia de 33 puntos a pesar de su pronta eliminación. Bélgica y Austria no jugaron el mundial, por lo que sus puntos no se mueven. Corea del Sur tuvo una mala actuación en el torneo. Sus dos derrotas ante rivales que están más abajo que ellas en el ranking les costaron 83 puntos, y aunque el empate con Alemania les dio unos buenos 19 puntos, eso no es suficiente para evitar una gran pérdida de puntos. Italia inició bien con una victoria ante Argentina, pero luego perdió ante Suecia en un partido que se esperaba que perdieran. Lo que no se esperaba era que perdieran 5-0, por lo que esa derrota les quita 14 puntos, ya que entre mayor sea la diferencia por la que pierdes, más puntos vas a perder. Por último, la derrota con Sudáfrica en un juego que la fórmula esperaba que ganaran les cuesta 43 puntos. Islandia tampoco jugó el mundial, por lo que sus puntos también se quedan igual. China, las actuales campeonas asiáticas, perdieron con Dinamarca en su primer partido, y luego vencieron a Haití 1-0. Sin embargo, la fórmula esperaba que ganaran al menos 2-0, por lo que pierden puntos a pesar de ganar el partido. En su último encuentro fueron goleadas por Inglaterra, lo cual les cuesta otros 13 puntos. Dinamarca venció a China para sumar buenos puntos, luego perdió con Inglaterra y finalmente venció a Haití 2-0, que era el marcador mínimo que necesitaban para sumar puntos. Noruega inició con una derrota ante las locales de Nueva Zelanda y luego empató con Suiza, lo cual las puso en riesgo de ser eliminadas en la primera ronda. Sin embargo, vencieron 6-0 a Filipinas para avanzar, pero lo hacen perdiendo 34 puntos en el proceso. Japón venció a Zambia 5-0 en su primer partido, que era el marcador mínimo para sumar puntos. Luego vencieron a Costa Rica y en el último partido 4-0 a España, lo cual les dio una gran cantidad de puntos, porque eso es lo que pasa cuando goleas a un equipo que está muy alto en la tabla. Australia ganó su primer partido ante Irlanda y luego perdió con Nigeria, lo que les costó 46 puntos. Eso es lo que pasa cuando pierdes en el mundial de local ante un equipo que está muy abajo en el ranking. Sin embargo, recuperaron algo de esos puntos venciendo 4-0 a Canadá. Avanzaron también, pero lo hicieron perdiendo 18 puntos. Países Bajos tuvo una actuación positiva en la ronda de grupos, sumando puntos en los 3 partidos. Brasil fue una de las grandes decepciones del torneo. La derrota con Francia les costó 21 puntos y en el último juego no pasaron del empate ante Jamaica, lo que les quita otros 26 para una pérdida total de 46 puntos y tuvieron que volver a casa muy pronto. Otra decepción fue Canadá. El empate con Nigeria y la derrota 4-0 ante Australia les costó 54 puntos y también volvieron a casa mucho antes de lo esperado. España venció a Costa Rica en su primer partido y en el segundo la fórmula esperaba que le ganaran a Zambia por lo menos 6-0, pero como solo, entre comillas, ganaron 5-0, la fórmula les quita puntos. Por último, la estrepitosa derrota con Japón fue muy costosa. Avanzaron a la siguiente ronda pero perdieron 33 puntos en total. Francia perdió muchos puntos por no vencer a Jamaica, que luego recuperó al derrotar a Brasil. En su último partido se esperaba que vencieran a Panamá por al menos 4 goles de diferencia, pero como el marcador fue 6-3, perdieron puntos. Según la fórmula, se esperaba que Inglaterra venciera a Haití por lo menos 5-0, pero como solo lograron un triunfo de 1-0, pierden puntos. Ganaron sus otros 2 partidos para una ganancia total de 15 puntos. Alemania inició con una goleada de 6-0 sobre Marruecos que les dio medio punto, pero luego la derrota con Colombia les quitó 42 puntos y el empate con Corea del Sur otros 18. Acabaron con menos 60 y también volvieron a casa mucho antes de lo que cualquiera hubiera imaginado. Suecia inició perdiendo puntos a pesar de vencer a Sudáfrica porque la fórmula esperaba que ganaran por al menos 5 goles. A quienes sí golearon fue a Italia y por último vencieron a Argentina para una ganancia de 7 puntos. Estados Unidos venció a Vietnam, pero luego no pasó del empate con Países Bajos y Portugal, por lo que pierden muchos puntos. Las defensoras del título avanzaron, pero lo hacen perdiendo 30 puntos. Reacomodando la tabla después de la primera ronda, nos queda así. Estados Unidos inició el torneo con una cómoda ventaja de 39 puntos sobre Suecia, pero a pesar de que mantuvieron el liderato, esa brecha desapareció.
Alemania cayó del tercero al sexto lugar y Canadá del séptimo al décimo, mientras que las neerlandesas escalaron del noveno al quinto lugar y Japón del decimoprimero al octavo. Vamos ahora con las rondas de eliminación directa. Lo más interesante es que a diferencia del ranking masculino, aquí las derrotas sí quitan puntos. Australia venció a Dinamarca para sumar 14 puntos, mientras que las danesas perdieron esa cantidad, ya que en victorias y derrotas, los puntos que gana un equipo los va a perder el otro. Mismo caso de Japón con su victoria sobre Noruega. España sumó 12 puntos con su goleada sobre Suiza, mientras que Países Bajos perdió un punto a pesar de vencer a Sudáfrica 2-0, ya que la fórmula esperaba una diferencia de 3 goles. Francia venció 4-0 a Marruecos, pero eso les da solamente medio punto. Ahora viene una de las cosas que para mí son cuestionables sobre esta fórmula. Inglaterra venció a Nigeria en penales, pero perdió muchos puntos porque la fórmula esperaba que ganaran por al menos 2 goles en 90 minutos. Esencialmente, lo que FIFA y la fórmula están diciendo aquí es, sí, avanzaste, pero no lo hiciste en la forma en la que yo esperaba, por eso te castigo quitándote puntos. Hay algo mal ahí. Por último, Suecia, con una gran actuación de la arquera Zecira Musovic, venció a Estados Unidos dramáticamente por la más pequeña de las diferencias. Literalmente. Con eso, las suecas sumaron 4 puntos y las estadounidenses perdieron 8, lo cual les quita el liderato, que ahora está en manos de Suecia. Entrando en los cuartos de final, Australia venció dramáticamente a Francia en tanda de penales y eso le da 3 puntos, mientras que Les Bleus pierden 6. Japón perdió con Suecia, lo cual produce un intercambio de 13 puntos. Por su parte, España venció a Países Bajos con una heroica actuación de la joven Salma Parayuelo, lo cual da un intercambio de 15 puntos. Por último, Inglaterra venció a Colombia 2-1 para ganar 2 décimas. Con esto, Suecia extiende su ventaja en el liderato y España sube al quinto lugar. Ya en semifinales, España venció a Suecia para sumar 26 puntos, nuevamente con una gran actuación de Parayuelo. En este punto, sin mover la gráfica, podemos ver que con ese resultado, Estados Unidos momentáneamente retomó el liderato del ranking, a pesar de ya estar eliminadas. Eso fue hasta el día siguiente, cuando Inglaterra venció a Australia para sumar 25 puntos y tomar el liderato. En el partido por el tercer lugar, Suecia venció a Australia 2-0 para sumar 21 puntos y subirse al podio. Por último, en la final, con un gol de Olga Carmona, España se convirtió en las nuevas campeonas del mundo al vencer a Inglaterra, lo cual les dio 23 puntos. Un último reacomodo y así es como queda el ranking FIFA al final de la Copa del Mundo. Suecia son las nuevas líderes y es la primera vez en los 20 años de existencia de esta tabla que un equipo que no sea Estados Unidos o Alemania ocupa el primer lugar. Como siempre, este ranking genera críticas y controversia, y en esta ocasión la más grande será sin duda ¿por qué las campeonas no son líderes? Eso es porque, como hemos visto, el ranking no acomoda a los equipos de acuerdo a sus posiciones en un torneo, sino a cuántos puntos van ganando o perdiendo en cada partido. Y a España le afectó mucho la goleada de 4-0 ante Japón. También es interesante ver que a pesar de que Australia llegó a semifinales y terminaron cuartas en el torneo, pierden un lugar en el ranking, lo cual seguramente dará de qué hablar. Pero si vemos sus resultados uno por uno, entenderemos por qué. Las Matildas perdieron 3 de sus 7 partidos, lo cual les costó 92 puntos. Vencieron a Irlanda, un equipo que está más abajo que ellas en el ranking, y a Francia en penales, los cuales son escenarios que no dan muchos puntos, por lo que los únicos partidos en los que consiguieron una buena cantidad de puntos fue ante Canadá y Dinamarca. Además, como vimos en el video anterior, jugar de local tiene muchas ventajas, pero para propósitos del ranking puede ser una desventaja, ya que las victorias de local te van a dar menos puntos, pero las derrotas serán mucho más costosas. Los equipos africanos tuvieron una gran actuación en la Copa del Mundo y eso se refleja en el ranking. Nigeria, Marruecos y Sudáfrica son los equipos que más puntos ganaron durante el torneo y escalaron más posiciones. Marruecos sumó 92 puntos gracias a sus victorias sobre Colombia y Corea del Sur, y aunque es cierto que perdieron con Alemania y Francia, esas derrotas eran esperadas según la fórmula, por lo cual no son castigadas mucho por eso. También hay que destacar que su buena actuación se extendió a los amistosos previos al Mundial, donde sumaron buenos puntos en los empates de visitante ante Italia y Suiza. En total, las Leonas del Atlas son el equipo que más puntos sumó durante el verano con 104 y escaló 14 posiciones. Nigeria sumó puntos en todos sus partidos. El empate con Canadá en el primer partido y la impresionante victoria de visitante ante Australia les dio una gran cantidad de puntos.
En los octavos de final contra Inglaterra, el resultado esperado era una derrota de 2-0 en 90 minutos, pero como lo llevaron hasta penales, sumaron puntos. En total, Nigeria escaló 8 posiciones. Sudáfrica también lo hizo mucho mejor de lo esperado. Según la fórmula, se esperaba que perdieran 5-0 ante Suecia, pero mantuvieron el marcador 2-1, lo cual les da puntos. También se esperaba que perdieran con Argentina, pero lograron un empate, y la histórica victoria sobre Italia les dio 43 puntos. En los octavos de final ante los Países Bajos, nuevamente la fórmula esperaba que perdieran por al menos 3 goles, pero como el marcador se mantuvo 2-0, sumaron otro punto. En total, Sudáfrica sube 9 posiciones. Por último, Zambia también dejó una muy buena impresión este verano. Es cierto que perdieron sus primeros 2 juegos con Japón y España, pero como la fórmula las consideraba rivales muy superiores, no les afecta tanto. Con Japón perdieron menos de un punto y con España de hecho sumaron una décima, ya que la fórmula esperaba una derrota de 6-0 y el juego acabó 5-0. Fue realmente la histórica victoria sobre Costa Rica lo que les dio muchísimos puntos, pero también sus buenos resultados en los amistosos previos al Mundial. Una apretada derrota ante Irlanda, un empate con Suiza y sobre todo una victoria sobre Alemania en Alemania contribuyeron a su gran avance en el ranking. El último tema a tratar en la Copa del Mundo es el hecho de que a veces la fórmula parece muy desbalanceada. Como hemos visto, cuando según la fórmula hay un resultado muy inesperado, habrá un gran intercambio de puntos, como cuando Nigeria venció a Australia o Sudáfrica a Italia, por nombrar algunos. En este mundial tuvimos muchos partidos con intercambios de más de 40 puntos. Sin embargo, cuando los equipos de la parte alta como Inglaterra, Japón o Suecia se enfrentan a equipos que están muy abajo en la tabla, la fórmula les pide que los goleen despiadadamente para sumar un punto o a veces incluso menos. En este mundial, estos son los marcadores mínimos que estos equipos debían obtener para sumar estos puntos. Como podemos ver, estamos hablando de ganar 5-0 o 6-0 para sumar medio punto, y si no lo hacen, son penalizados. Alemania y Japón ganaron por esos marcadores y obtuvieron puntos. Sin embargo, España requería vencer a Zambia al menos 6-0, pero como solo lo hicieron 5-0, la fórmula les quita puntos. Inglaterra y Suecia ganaron por márgenes menores de los que la fórmula pedía y perdieron más puntos. Por supuesto, se puede argumentar que cuando los equipos de arriba vencen a los que están muy abajo, no deberían sumar muchos puntos, porque eso también sería injusto y estoy de acuerdo con eso. No vamos a darle a España 40 puntos por vencer a Zambia. Mi punto aquí es que la fórmula les pide demasiado para muy poca recompensa, porque esencialmente lo que la fórmula está diciendo es, ¿quieres ganar medio punto? Tienes que ganar 6-0 por lo menos. Si ganas 5-0, te voy a quitar puntos. Entonces hay muy poco que ganar y mucho que perder, y creo que se puede mejorar este aspecto de la fórmula. Por último, México ganó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, un torneo que originalmente había considerado dentro de mi cálculo a pesar de ser un torneo regional, en el cual los equipos pueden competir con sus escuadras mayores. La razón por la que lo incluí es porque a principios de este año los Juegos del Sureste Asiático, otro torneo regional, sí fueron considerados para el ranking. Sin embargo, con la actualización de la FIFA, vemos que ni México ni ninguno de los equipos que participaron en el torneo tienen cambios en sus puntos, lo cual significa que no contó. ¿Por qué un torneo sí contó y el otro no? Es algo que todavía queda por aclarar. Como siempre, si este video les pareció interesante e informativo, les agradecemos que lo compartan y visiten nuestro sitio web y redes sociales.